Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la segunda parte de dulce. Si no has hecho la primera parte, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. Vamos a hacer los ojitos tejidos. Como estoy utilizando un hilo de 6 hebras, voy a dividir el hilo en dos para que me queden 3 hebras y voy a tejer con un ganchillo de 2 milímetros. Voy a utilizar hilo celeste, blanco y negro. Con el hilo negro comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 subimos con una cadena al aire y hacemos 3 aumentos. En el último puntito del último aumento vamos a aprovechar para hacer un cambio de color al hilo celeste. En vez de cerrar con hilo negro, vamos a hacerlo con el hilo celeste. Y de allí vamos a tejer 3 aumentos con ese hilito celeste. A medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo esta hebrita que acabamos de ingresar de color celeste. Y la hebrita de color negro no la vamos a cortar. Al finalizar ingresamos nuestro ganchillo y sacamos el hilo negro nuevamente, haciendo un punto deslizado. Ahora nos vamos a desplazar por todo el espacio que tenemos en color negro con puntos deslizados. En el último puntito vamos a hacer un cambio al color blanco y hacemos 6 puntos bajos. Este hilo color blanco que acabamos de ingresar lo vamos escondiendo a medida que vamos tejiendo.
Al finalizar esa vuelta hacemos un puntito bajo para finalizar y cortamos la hebra. Podemos dejar las hebritas de color blanco y la de color negro un poco más largas para coser. Con la ayuda de una agujita lanera finita, vamos a hacer los detalles del final. Para que el ojo quede igual de los dos lados, vamos a tomar un puntito que tenemos de color negro. Y nos vamos al punto anterior. Para finalizar hacemos un detallito en color blanco, pasando por el medio hacia un ladito. De este tejido vamos a hacer dos y ya tenemos los ojitos. Ahora vamos a hacer las orejitas en color salmón. Comenzamos en la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 4 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 2 puntitos bajos seguidos de un aumento. De allí hacemos una secuencia 5 veces de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar nos quedan 2 puntos, los hacemos y tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 42 puntos en total. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento.
Ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar nos van a quedar 3 puntitos. Los hacemos y terminamos la vuelta con 48 puntos en total. En la última vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 54 puntos en total. Ya podemos cortar la hebra y cerramos totalmente. De este tejido vamos a hacer otro del mismo color y otro en rosa nude o el color con el que estemos haciendo el cuerpo. Cuando finalizamos el del color del cuerpo, no vamos a cortar la hebra, sino que vamos a unir el del color rosa nude con el del color salmón. Pasamos de esta forma las cadenas de un tejido y las cadenas del otro, unidos, y nos vamos alrededor con puntos bajos. Ya que hemos unido todo alrededor, vamos a tomar dos puntaditas, vamos a hacer dos puntitos bajos uniendo nuevamente estos tejidos. Pasamos por la primera cadena y la penúltima, tomamos lazada y cerramos en punto bajo. Así vamos a hacer solo 2 puntos. Podemos cortar la hebra dejando suficiente hilo para tejer al cuerpo. De este tejido vamos a hacer 2 y van a ser nuestras orejitas. Vamos a coser los ojitos de esta forma. Para darle un poco de forma a la cara, vamos a hundir un poco la parte en donde vamos a colocar los ojos. Para esto introducimos el hilo del mismo color del cuerpo y nos vamos a los lados, en los mismos puntitos en donde les había indicado colocar los ojitos de seguridad si lo iban a hacer de esa forma. Acá podemos tomar esos puntitos y los vamos a alar para que quede el espacio de los ojos hundido. Estos puntos los ubicamos un puntito al lado del borde superior de la trompa y subiendo entre el segundo y el tercero.
Las orejitas las vamos a colocar a los lados de la cabeza de esta forma. También los pueden colocar solo hacia abajo si les parece mejor, de esta forma. Cosemos por delante, tomamos unas puntaditas por detrás y en el medio o un poquito más abajo hacemos una puntada para hacer la forma de la oreja de esta manera. Ahora vamos a tomar hilo del color del cuerpo para hacer los brazos. Comenzamos con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Desde la vuelta número 4 hasta la número 7 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución y tendremos en total 12 puntos de nuevo. Desde la vuelta número 9 hasta la número 12 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. Mientras vamos tejiendo, vamos rellenando. En la vuelta número 13 comenzamos haciendo una disminución y de allí en adelante hacemos solo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la siguiente vuelta repetimos una disminución al comienzo
y de ahí hacemos puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta número 15 hasta la 20 vamos a hacer solo puntos bajos. El bracito va con la parte donde están las uniones hacia adentro del cuerpo. Hacemos unos puntos bajos si es necesario para ubicarnos en la esquina. Y cuando ya tenemos la posición que queremos para la unión, tomamos el primer punto y el penúltimo. Y así nos vamos tomando las cadenas delanteras con las cadenas traseras y cerramos el bracito. Ya podemos cortar la hebra dejando suficiente hilo para coser. De este tejido vamos a hacer 2. En la parte de abajo vamos a hacer unas huellitas con color salmón. Hacemos un anillo mágico con este color y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, hacemos el puntito deslizado que hacemos siempre en las primeras vueltas y ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser. De ese tejido vamos a hacer 3 por cada bracito y los colocamos de esta forma. Los brazos los cosemos a los lados del cuerpo, aproximadamente un puntito más abajo del cuello. Yo lo estoy cosiendo de manera diagonal para que el brazo quede un poquito hacia adelante. La colita la vamos a hacer con un anillo mágico, 5 puntos bajos y 9 vueltas de solo puntos bajos. Para coser el cuerpo vamos a contar desde la entrepierna y nos vamos hacia la parte de arriba en las vueltas 7 y 8 y en la parte de abajo entre las vueltas 6 y 7. Ya cosida la colita hemos finalizado con el cuerpo de Dulce. Ahora vamos a hacer los zapatitos. En hilo color negro vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la vuelta número 4 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total.
En la vuelta número 5 comenzamos haciendo 3 aumentos. Continuamos con 7 puntos bajos. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos. Ahora hacemos 9 puntos bajos y finalizamos con un aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer solo puntos bajos alrededor de la vuelta y vamos a tratar de no hacer los puntos tan tensos. Al finalizar podemos cortar el hilo y hacemos un cierre total. De este tejido, que será la suela, vamos a hacer 4, 2 para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. Los colocamos pegados de frente uno del otro y por la parte de atrás vamos a ingresar el ganchillo por un tejido, luego por el otro tejido y allí vamos a sacar la hebra. Nos vamos al punto siguiente, entrando por ambos tejidos. Por allí sacamos la hebra nuevamente y hacemos un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Al finalizar la vuelta cortamos el hilo, lo llevamos hacia la parte de abajo de la suela y lo escondemos.
Ahora vamos a ingresar con el hilo morado más claro. Entramos por la parte de atrás, por las hebritas que sobresalen. Estas que están así como mirando hacia arriba, allí vamos a ingresar el color morado claro. Hacemos una cadenita y nos vamos con puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Aquí aprovechamos para ir escondiendo la hebrita morada que sobresale. Al finalizar esa vuelta seguimos tejiendo por la parte de arriba y vamos a hacer 4 vueltas más de solo puntos bajos. Tenemos en total 5 vueltitas de color morado claro. Acomodamos el zapatito definiendo la parte trasera, que es la más gruesa, y en la parte más finita, que está hacia adelante, vamos a hacer 5 disminuciones. Entonces tomamos los 2 puntitos que están en todo el centro y nos vamos 4 puntos a la derecha. Allí podemos colocar un marcador para saber hasta dónde vamos a hacer puntos bajos. Nos vamos de nuevo con el tejido y hacemos puntitos bajos hasta el marcador. En el marcador hacemos 5 disminuciones y continuamos con puntos bajos hasta finalizar la vuelta. A mí me ha tocado hacer 9 puntos al inicio, pero recordemos que eso puede variar dependiendo del tipo de punto con el que estemos tejiendo. Por eso marcamos al frente las disminuciones. Una disminución al centro, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Al finalizar esta vuelta, cortamos el hilo y cerramos. Para colocar en una buena posición las cuerditas, vamos a colocar primero el zapato. Tomamos hilo blanco, morado medio y oscuro. Los 3 los colocamos en la agujita lanera y colocamos en el zapato como si fueran trenzas o cordones.
teniendo cuidado de solo pasar por los zapatos y no traspasar el pie. Estoy dejando 2 puntitos en el medio y tomando el de los bordes. Luego cuento 2 puntos más allá y en el tercero entro nuevamente. Lo mismo del otro lado y luego uno las hebras en un nudito y escondo. Así han quedado los zapatitos. En el próximo video vamos a hacer el vestido y el sombrero. En las pantallas finales voy a dejar el enlace. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la tercera parte.